Fíjense que he estado pensando mucho en todo lo que he estado leyendo y siento un poco como la necesidad tal vez de catarsis, de expresarme, dado que lo hacerlo en TikTok de repente me ponen límites, me bloquean, me cierran la presentación porque no se ajusta a sus términos, que hasta la fecha no debo saber cuáles son, salvo que siento que son bastante mojigatos. Pero resulta que acabo de ver, entre mis curiosidades de conocer términos, la palabra woke, W-O-K-E, que supuestamente es un término que, según lo que vi, las derechas expresan en forma despectiva para, en alguna medida, describir a las izquierdas, sobre todo progresistas. Y entonces también me fui a buscar qué es lo que es progresismo. Y honestamente no me queda claro ni lo que es izquierda, ni lo que es derecha, ni lo que es progresismo. Lo único que me queda claro es lo que es la libertad que cada ser humano debe tener para actuar como corresponda o como desee y pueda llevar a cabo para vivir en una forma más satisfactoria. Yo, en todas estas personas que tengo a mi alrededor que presuman ser de izquierda, entre ellos familiares muy cercanos, veo que lo único que tienen con respecto a la izquierda es la manera de hablar, porque ni su manera de vivir, ni su manera de comportarse con los demás tiene nada que ver con lo que supuestamente significa la izquierda, significa la ideología socialista. Porque créanme que cuando yo veo algo, o un término, o un asunto que no entiendo, me pongo a estudiar. Y entonces, para empezar, estudié lo que quiere decir la ideología socialista. Y me encontré con dos cosas importantes. Primero, que la ideología socialista se refiere a la austeridad que debe tener el gobierno en la utilización de los recursos públicos y gastarlos con austeridad, repito, y no derrocharlo en lujos. En ningún párrafo de todo lo que leí encontré que era una obligación de vivir en un sistema socialista, vivir ni con austeridad, ni con aprietos, es decir, así contaditos los centavos y tener los menos lujos, llamémosle así, o satisfactorios posibles. Y lo segundo que es más importante, se habla de que todos seamos iguales. Somos iguales como seres humanos. Nuestro organismo, como ser humano, como ser perteneciente a la raza humana, actúa exactamente igual en una persona que vive en las lomas, cuando hablo en la Ciudad de México, en Interlomas, en la ciudad de Nezahualcóyotl, independientemente de su situación económica, sino tal vez por la manera en que ha sido acostumbrado a alimentarse desde niño. Esto también quiere decir que no es lo mismo ser una persona socialista en China que ser una persona socialista en México, porque su manera de alimentarse simplemente es diferente. Pero lo que sí hace ver la ideología socialista es que la compensación económica que debe recibir el individuo debe ser proporcional a lo que ese individuo le aporta con su actividad a la sociedad en la que vive. Esto quiere decir que un joven que o no quiso o todavía no estudia, pero que está en una oficina o en una actividad de sacar fotocopias, traer el café, o inclusive en un individuo que está en intendencia y que su responsabilidad es dejar limpios los baños, los excusados, los lavabos, etcétera, esa persona debe recibir una compensación económica que sea acorde con lo que esta persona, de acuerdo a patrones que deberán definir los que dirigen a la sociedad, deben establecer, comparado, por ejemplo, con un individuo que estudió ingeniería, que tiene un doctorado en mecánica de suelos y que se requiere de su experiencia para definir de cuántos pisos puede ser un edificio en función del suelo, del terreno en donde va a ser construido.
es lógico desde cualquier punto de vista que un joven de 18 años, 19 años, que a lo mejor ya está empezando a hacer una carrera, pero que su trabajo, su empleo, su merecer ingresos es a sacar fotocopias y servir café, no puede recibir el mismo ingreso que un ingeniero que se pasó 8 años en la universidad estudiando, investigando, para lograr poder aportarle a esa sociedad en la que vivimos su conocimiento para que toda esa sociedad en su conjunto vivamos mejor. Entonces, eso de el socialismo, porque todos somos iguales, eso es, por un lado, para mí, una falacia, o tal vez un sueño guajiro, llámenlo como quieran. Pero además también eso de progresista. ¿Qué es eso de ser progresista y qué es eso de ser conservador? Yo hasta la fecha no sé por qué dicen neoliberales. ¿Qué tiene de nuevo? Porque ya no son liberales, sino neoliberales. Porque son nuevos. ¿En qué? ¿En la manera de gastar? ¿En la manera de invertir? ¿En la manera de producir? ¿Cómo? Por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es progresista? El deseo de progresar como individuo, el deseo de tener de elementos que le causen alegría, satisfacción, etc. ¿Eso es malo? Es decir, si a mí me gusta un sándwich de jamón y puedo comprarme un sándwich de jamón, estoy pecando porque estoy gastando más de lo que supuestamente debería gastar así, preparándome un plato de frijoles, que además a lo mejor sabe más rico, no sé. Pero lo que sí me parece importante es que no dejemos de tanta mojigatería. Y nada más para terminar, voy a hablar de un discurso que el presidente Bukele de El Salvador, del que tanto se habla últimamente, dijo, creo que fue a principios del año 23, o tal vez el 24, una reunión que hubo en Dubái, que se llamó de la Cumbre del Poder, etcétera. Y en esa cumbre yo hablé en mi TikTok de la importancia que en esa reunión le dieron a la inteligencia artificial, pero en ese momento yo no había detectado que el señor Bukele dio un discurso. Ese discurso logré capturarlo hace exactamente 4 semanas y pretendía con sus palabras terminar el directo de antier, que me lo cortaron porque hablaron de TikTok, que aquí no me lo pueden cortar. Y lo que él sostenía ante todos estos grandes líderes económicos y políticos del mundo es que la sociedad actual, el mundo, en los años 80 lograron, digamos, un desarrollo de lo que llaman la globalización, que supuestamente iba a permitir que a través de la globalización hubiera una media más o menos parecida para todo ser humano, para poder consumir, tener acceso a determinados productos sin tener que pagar demasiados impuestos, sí o no, etc. Y al fin y al cabo se dieron cuenta de que los únicos beneficiados de esta famosa globalización, como siempre sucede, eran los líderes de lo que yo llamo la cúpula del poder. Y él sigue diciendo, porque habla de 3 hitos que son importantes para la sociedad internacional actual. El segundo hito, según él, es la intercomunicación. Esto quiere decir que a partir más o menos del año 2000, digamos, todo lo que se refiere a Internet, a este smartphone a través del cual yo estoy grabando para ustedes y toda la facilidad de comunicarse unos con otros, le da también una característica derivada de beneficios o no económicos a toda la producción del mundo, sobre todo para comunicarse por un lado y poder hacer intercambios comerciales que fueran más beneficiosos, que también al cabo se dieron cuenta de que a quienes benefician, pues a los que más tienen. Y por último menciona como el tercer hito y el más importante, que actualmente, si somos honestos y volteamos alrededor, hay la posibilidad, a través de toda la producción del mundo, países desarrollados, en vías de desarrollo, emergentes o no, la producción industrial y comercial que se da, y también de servicios que se da
a nivel mundial permitiría que todo ser humano pudiera vivir en forma decente. Y cuando hablamos de forma decente, no estoy hablando de que traigan un Ferrari, estoy hablando de que puedan cubrir sus necesidades básicas en forma agradable y satisfactoria. ¿Cuáles son las necesidades básicas que cualquier ser humano tiene, aunque tenga miles de ceros en la chequera o no? Alimentación, cobijo, una vivienda o un techo donde resguardarse, educación y salud. Y esas 4 elementos fundamentales que pueden resumir lo que se llaman necesidades básicas que cualquier ser humano tenemos, se pudieran cumplir siempre y cuando esa famosa cúpula del poder, esos famosos líderes que todos creen que lo pueden porque tienen dinero, sin darse cuenta que no importa cuántos ceros tenga su chequera, si le da cáncer se muere, y si no le da cáncer se morirá de otra cosa, pero va a acabar su poder, o porque ya no está en la silla de un país, o porque se enfermó y se murió. Entonces lo que él sostiene, y que lo dije yo hace mucho, no porque yo sea el genio, sino porque hay que pensar un poco, no nada más en comprarnos unos jeans rotos, porque esa es la moda, sino en pensar realmente, tengo un vecino que a lo mejor se quedó sin agua, pues le ofrezco un garrafón de agua. Entonces lo que sostiene Bukele, y con eso termina, y mereció un aplauso de 5 minutos de pie, incluyendo a los príncipes millonarios de los países árabes, fue que lo único que se necesita es el deseo de poder hacerlo. Es decir, lo que él llama el poder político, voluntad política. Cuando un individuo desea realmente llevar a cabo algo, lo logra. Y si cualquier grupo de personas, sea de 2, de 3 o uno solo, verdaderamente desea hacer algo por el bien de sus vecinos o de otros seres humanos, si verdaderamente desea, puede hacerlo. Lo que importa es que haya esa voluntad de hacerlo. Y que eso es lo que está tratando de hacer Bukele en El Salvador, y al que le duela que se sobe, ya saben que es mi frase preferida, está tratando de hacerlo a su manera Javier Milei en Argentina. Y entonces dije, bueno, yo me voy a desahogar simplemente porque creo que nos llevamos por la cinta del que verdaderamente creen que es triunfador, cuando en la noche a lo mejor no duermen con la misma tranquilidad que un campesino, que un agricultor que se dio cuenta de que su maíz sí creció como debió ser, o que sus jitomates tienen las características necesarias no solamente para su consumo, sino para que sean consumidos por otros países y puedan exportarlos. Les agradezco su atención. Como siempre, les deseo bien, que Dios los bendiga y que logremos seguir adelante. Gracias. Nos vemos pronto.